Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Nuevamente una receta express, pollo a la naranja y lo vamos a servir con unos tomatitos asados y la deliciosa salsa. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Ahí tenemos los muslitos lavados y bien secos para que así absorban todo el sabor de esta salsa que vamos a hacer. Un truquito, yo lo que hago es pincharlo. Vamos a pinchar así toda la carne para que cojan muchísimo más el sabor. Como veis es muy tierno. En un bol vamos a poner los muslitos. Comenzamos con sal. Si no le queréis poner sal, le tenéis salsa de soja, también le podéis poner salsa de soja. Cebolla, ajo, le podéis poner ajo fresco también, pimentón, dulce o picante, a vuestro gusto. Perejil, si no tenéis fresco, le ponéis seco. Y le vamos a poner unas ramitas de romero. Nos ponemos unos guantes para no mancharnos tanto. Removemos todo esto. Vamos a poner el aceite. Mientras exprimimos las naranjas, que esto macere bien. Y si lo podéis dejar toda la noche, mejor, pero mínimo 1 hora en la nevera. Tapamos con un film y le dejamos macerando. Vale, ya he puesto la freidora a precalentar 200 grados 5 minutos. Mirad esto. Madre mía, cómo huele. Mirad. Lo he tenido macerando toda la noche. Huele de maravilla. Vamos a exprimir el zumo de las naranjas. Si son pequeñas hacemos 3, si son grandes con 2. Freidora precalentada. Vamos a poner los muslitos. Todo, con ramitas de romero, con todo. ¿Y qué nos falta si es pollo a la naranja? Pues el zumo que hemos exprimido. Madre mía, qué buena pinta. Vamos a rociarlo con un poquito de aceite. Y vamos a programar a 200 grados por media hora. 30 minutitos. Si tenéis la resistencia arriba y abajo, no hace falta que lo giréis. Si no, a los 15 minutitos hay que girarlo, ¿vale? Mirad, y para acompañar los muslitos vamos a hacer unos tomatitos cherry, de estos de rama. También lo podéis hacer en una ensaladita. Ya tenemos ahí. ¡Qué espectáculo! Vamos a girarlo. Volvemos a meter ahí. Ya lo he probado y está bien jugoso. Ahí le tenemos. Mirad qué buena pinta. Y vamos a servir los muslitos de pollo a la naranja. Por favor, qué pasada. Ahí tenemos la salsa de naranja. Mirad.
para salsearlo. Y vamos a terminar con los tomatitos. Un espectáculo de plato. Y todo en la air fryer. Ahí tenemos este pedazo de plato de pollo a la naranja. Vamos a salsear los muslitos para que veáis cómo nos ha quedado. Bien espesita y con todo el sabor de la naranja. Vamos a decorarlo con una naranja, un palito de romero y ahí le tenemos. Espero que os haya gustado todo en la air fryer. ¿Que no tenéis air fryer? Pues en el horno. Así que espero que os haya gustado. Acordaros esos likes, suscribiros al canal y darle a la campanita para ser los primeros en ver mis vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Y vamos a la mejor parte. Quiero que veáis cómo nos han quedado. Mirad, es que más jugoso no puede estar. Mirad. Quiero que veáis la jugosidad. Mirad, bien hecho y súper jugoso. Le bañamos con un poquito de salsa y a disfrutarlo. Os aseguro que os va a encantar. Tiene todo el sabor de las hierbas y el dulzor de la naranja. Os prometo, os va a encantar.